Muy buenas noches y bienvenidos a todos. Es un verdadero gusto tenerlos presentes en este conversatorio organizado por CDO Latam. Somos una organización sin fines de lucro que reúne a los Chief Data Officers o similares en Latinoamérica, con el objetivo de coordinar, difundir y promover las prácticas de gobierno de datos e inteligencia artificial en la región. Además, buscamos aumentar el impacto del análisis de los datos en las organizaciones y sociedad en general. Hoy nos reunimos para explorar juntos los desafíos de alinear las soluciones analíticas con la estrategia empresarial. Sin duda, será una experiencia enriquecedora, llena de aprendizaje y reflexión. A continuación, pasaré a presentarles a nuestro asociado y moderador, Diego Halfter, quien es Chief Data y Analytics Officer en Justo, el primer supermercado sin tiendas físicas en México, con presencia en Latam. Con más de una década de experiencia en estrategia empresarial, análisis de datos y liderazgo de equipos, Diego es reconocido como un experto en su campo. También es mentor, amante de la tecnología y defensor de los derechos LGBT+, y la acción climática. Les insto a que estén atentos durante toda la sesión, ya que nuestros panelistas de renombre compartirán valiosas perspectivas y conocimientos en este campo tan relevante. Estoy seguro que se llevarán mucho aprendizaje de esta jornada, así que no olviden tener a la mano sus libretas y bolígrafos para tomar apuntes importantes. También agradecemos al Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y a Minsight por colaborar en este evento. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida y cedo la palabra a Diego para que presente a nuestros panelistas y comience esta jornada de aprendizaje y reflexión. Adelante, Diego. Dale, muchísimas gracias, Daniel. Fan de tu seriedad. Espero que todos los participantes no esperen lo mismo de mí porque soy la antítesis de la seriedad al hablar, ¿no? Creo que aquí varios me conocen y si no, pues bueno, ya se acostumbrarán, pero se los juro que va a estar bien entretenido. Pues primero que nada, como bien dijo Daniel, bienvenidos al panel. La verdad es que va a estar bastante interesante. Vamos a estar platicando sobre los desafíos de alinear soluciones analíticas con la estrategia empresarial. Vaya, creo que es una palabra, es una frase hasta difícil de leer por sí misma o de decir por sí misma, aún más de implementar, ¿no? Como podremos ver en las siguientes preguntas. Pero bueno, como bien sabemos, en la actualidad las organizaciones tienen acceso a una cantidad inmensa de datos. De hecho, creo que esa es una de nuestras mayores oportunidades como organizaciones del siglo XXI, el cómo elegir qué información y cómo trabajar con esa información para generar el mayor valor a la compañía. Y asimismo tenemos una cantidad infinita de herramientas analíticas. No sé si aquí van a estar de acuerdo y lo vamos a platicar más adelante, pero yo me acuerdo que cuando empecé en el mundo de datos había 5, 6, 7 herramientas populares y hasta ahí. Y ahora, como estoy seguro que a muchos les ha pasado, en LinkedIn llegarán 50 herramientas al día distintas que ya uno no sabe ni cómo poder llevar el registro. Pero pues bueno, lo que sí sabemos es que impulsan el crecimiento y la toma de decisiones informadas. El problema es que uno de los grandes desafíos que tenemos, y por lo cual decidimos hacer este panel, es que a veces nos encontramos con un cisma en la alineación de estas estrategias a seguir, especialmente cuando lo queremos llevar a algo fuera del universo de datos, ¿no? A algo ya más tangible que nos acerque a nuestro cliente o que podamos generar una eficiencia en la operación. Pero pues bueno, para discutir todo esto, hoy nos acompañan 3 personas a las cuales admiro muchísimo. Aprovecho aquí para presentar primero que nada a Elia Muñoz, Strategy Consulting Principal de Minsight, una firma de consultoría enfocada en transformación digital y que pues bueno, que tienen el gusto de contar con Elia, que aparte de ser consultora de muchísimo tiempo, también ha trabajado en el sector privado, público y hasta ha emprendido con una startup que ella fundó. Así que nos va a aportar muchísimo a esta discusión. Asimismo como Brenda Carballo, que aquí, perdón Brenda, pero más bien doctora Brenda Carballo, que es la directora de ciencia de datos en Banco Base, pero que también, como en el caso de Elia, ha sido emprendedora, ha sido profesora e investigadora. Y la verdad es que sí, yo resalto mucho este tema del doctorado en física que posee porque
Creo que dentro del rubro de datos es una de las experiencias más sobresalientes académicamente, también profesionalmente, y que siempre aporta muchísimo valor a las discusiones. Y por último, Julio Cisterna, con una amplia trayectoria de creo que ya más de 15 años. Julio ahí tal vez nos contará, en distintas posiciones de liderazgo a lo largo de la TAM y del mundo, tanto en datos como analítica, y actualmente es socio profesional para DEC Chile, que se enfoca bastante en todo el tema de experiencia del cliente. Y pues bueno, bienvenidos a los tres, qué gusto tenerlos por acá. Pero si quieren, ahora sí, directo a la yugular. Me encanta esta primera pregunta, porque creo que vamos a entrar de lleno a la discusión. Entonces, primero que nada, cuéntenme, en su perspectiva, ¿cuáles son los desafíos más comunes que las organizaciones enfrentan al intentar implementar soluciones analíticas en línea con su estrategia empresarial? Y más que eso, ¿cómo podemos superar estos obstáculos? Aquí, Brenda, cuéntanos. Bueno, creo que hay muchos desafíos y de muchos tipos. Se involucran aspectos organizacionales, tecnológicos, culturales, económicos. Y a mí me gusta mucho irme a la base de los conceptos en las preguntas, ¿no? Para poder alinear dos cosas, primero tienen que existir esas dos cosas. Entonces, el primer desafío que te puedes encontrar es que no haya una estrategia empresarial clara. Es decir, en instituciones que no son tan maduras o no están tan maduras, esto es una realidad, puede ocurrir. Por otra parte, que existe una falta de visión y soporte de los ejecutivos de alto nivel de la analítica y, por tanto, fallen al proveer los recursos necesarios para implementarlas. Entonces, tienen que estar primero las dos cosas, la posibilidad de que existan soluciones analíticas y que haya una estrategia empresarial clara. Teniendo esas dos, el siguiente reto es que haya un espacio, un foro o un proceso mediante el cual se puedan proponer estas soluciones y priorizarlas. Esto es crucial y es crucial poder estar ahí en nuestro rol, y independientemente de la estructura jerárquica que tenga el área, ¿no? Y luego vienen muchos otros, ¿no? Pudiera haber, esto es más cultural, resistencia de los colaboradores, de los clientes internos ante el cambio, que no estén familiarizados con estas soluciones analíticas o que incluso no estén dispuestos a cambiar la forma de trabajar o de tomar decisiones. Hay otros ya de más carácter tecnológico, por ejemplo, que la infraestructura y las tecnologías sean limitadas, obsoletas, que haya múltiples sistemas y formatos, es decir, que no haya una integración de la data, que falte calidad, disponibilidad en la data, o falta incluso del talento para gestionarla. Bueno, esos son algunos de los muchísimos ejemplos, más todos los que se le puedan ocurrir a mis colegas. Y en cuanto a los obstáculos, creo que lo principal es poder estar en estos foros o procesos de discusión. Garantizar estar ahí. Y como decía, no importa la estructura jerárquica del área, si estás a nivel C-level, si estás a nivel N5, donde estés en la institución, trata de estar directamente en esos foros y aportar. Y ya en instituciones menos maduras, hay que implementar incluso acciones de evangelización, demostrar el valor con el ejemplo, dando pequeñas pruebas del tipo de soluciones y de las ventajas que se pueden obtener a partir de ellas. Y bueno, creo que no habíamos tenido el espacio, entonces quiero decir también que muchas gracias por la invitación y que estoy encantada de estar aquí con ustedes platicando y con todos los que nos escuchan. Excelente, completamente de acuerdo, Brenda. Aquí, Julio, ¿qué opinas? La verdad es que concuerdo plenamente con Brenda. Creo que uno de los principales desafíos es primero tener una estructura con sponsorship muy importante para que eso pueda permear, ¿cierto? Primero eso. Y a mí me encanta además unir todo lo que es la estrategia compañía hacia los clientes.
Creo que ahí uno puede encontrar muchísimos casos de uso de apoyo. Y ahí también hay que tener una visión y poder crear roadmap, ¿cierto? En los liderazgos. Ojalá un Chief Data Analytica Officer que tenga unos rangos de jerarquía, de autoridad, de la toma de decisiones, donde pueda tener estas conversaciones que muy bien mencionaba Brenda. Creo que es súper relevante para poder permear culturalmente alguno de esos desafíos. Lo otro que creo que es muy importante a nivel de la organización, en cualquier empresa o cualquier industria, es no perder el foco con los fuegos artificiales que aparecen en la analítica, ¿cierto? Voy a nombrar algunas cosas que seguramente todos sabemos. Por ejemplo, aparece ChatGPT y nos queremos volcar hacia esa nueva herramienta, pero no sabemos para qué. No sabemos qué caso de uso, cómo se alinea con nuestra estrategia empresarial, cómo se lo ayuda a los clientes, ¿cierto? Muchas veces hay estos fuegos artificiales y no tengo muy claro para qué. Entonces creo que desde el rol de los Chief Data Officers es muy importante poder construir estos roadmaps de corto, mediano plazo, que son los que generan mayor valor y que están alineados también a lo que mencionaba Brenda, ¿cierto? Que es el nivel de madurez de esa empresa. Entonces es bien importante también hacer ese empalme de lo que quiero lograr, cómo tengo, cuál es la estrategia, qué nivel de madurez tengo organizacional y desde ahí empezar a construir un roadmap que me va a llevar a unos casos de uso seguramente espectaculares. Pero no puedo partir desde allá si no tengo las bases bien cimentadas. Totalmente. Y creo que digo, acabas de tocar dos temas tan importantes en la estrategia, que es el enfoque y la consistencia. Curiosamente, creo que esto es algo que tendríamos que tener tatuados en la piel, que todo C-level, director ejecutivo debería tener muy presente, pero tiende a olvidarse en el día a día. Elia, me encantaría escuchar tu opinión al respecto. En general concuerdo lo que comentan tanto Brenda como Julio. O sea, yo creo que uno de los desafíos más importantes de las organizaciones en general es reconocer en qué nivel de madurez están. ¿Me explico? O sea, es un tema de decir, de repente, y a nosotros nos pasa, llegamos con clientes y nos dicen, es que quiero poner inteligencia artificial. Oye, ¿qué tal están tus datos? No, pues no tengo, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedes, es ese tema, ¿cómo puedo brincar del 0 al 200 si todavía no llego al 5? ¿No? Entonces yo creo que esa parte es fundamental y como bien dices, por ahí decía Julio, este tema de los fuegos artificiales y todo el mundo empieza a hablar de machine learning, de inteligencia artificial, etcétera, pero si no tienes las bases no tienes nada, ¿no? Entonces yo creo que aquí es un tema de hacer digamos, un serio assessment de como compañía dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y otra vez, no tenemos que brincarnos 20 pasos. O sea, podemos empezar a tener logros importantes y empezar a darle valor a nuestros datos sin que tengamos toda la infraestructura, ¿no? Hay diferentes formas de ir aprovechando y de ir avanzando en ir creando, digamos, esta cultura, ¿no? Entonces yo creo que aquí, lo más importante primero es les digo yo el quién soy, a dónde voy, ¿no? O sea, dónde estoy en este momento y entonces a partir de ahí, pues entonces poder estructurar un plan que haga sentido para cada organización, porque cada organización es diferente y es importante, pues justamente, sentarnos bien en el lugar donde estamos para ir dando pasos, si quieren a lo mejor lentos, pero seguros, ¿no? O sea, mejor eso a tener después, digamos, por ahí ciertos satélites de esfuerzos que a veces no nos llevan a ningún lugar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que esa es una de las cosas más importantes, el reconocer dónde estamos y sentar, digamos, estos primeros pasos que nos puedan llevar hacia algo que sea escalable y sostenible para la organización. Me encanta. Y de hecho se conecta perfecto con la siguiente pregunta, porque creo que es crucial el entender cuál es el punto de madurez que tiene una compañía para poder elegir cuáles son esos proyectos en donde se quiere enfocar la estrategia. Y algo bien importante es que hoy en día, como bien dijo Julio, tenemos una cantidad inverosímil de proyectos en donde nos podemos enfocar.
Y si a eso le sumamos que cada día sale más presión para involucrarse en temas de AI generativo o AI en general, pues bueno, creo que se vuelve un poco difícil esta batalla que es la priorización de las tareas. Entonces, más sobre este tema, quería preguntarles cómo determinan qué proyectos o iniciativas de productos de datos son prioritarios y cuáles pueden esperar. No muy aunado a esta parte de la madurez. Si pueden hacer una pequeña radiografía de estos distintos niveles de madurez y en qué se enfocarían, estaría excelente. Aquí, Julio, empezamos por ti, especialmente porque tocaste el tema de ChatGPT, que ya con eso estoy seguro que se sumaron otras 20 personas. No, la verdad es que es súper relevante aquello y la verdad quisiera también eh, comentar que el tema de las personas y el poder diseñar y poder, de hecho, diseñar cuál es el equipo, los roles, eso también es súper relevante y empata mucho con los casos de uso que puedo llevar también adelante. Si tengo el talento, a veces no es solo la herramienta, ¿cierto? Si tengo ese talento para poder llevar a cabo los casos de uso, creo que también es muy importante. Yo les diría, lo voy a hablar súper general y lo podemos también llevar a temas más particulares, pero yo les diría que basado en mi experiencia, es bien relevante hacerlo de una forma simple y semi-estructurada. Yo le diría que lo más fácil y aplicable a toda empresa o industria es tratar de hacer un mapeo de estos típicos cuadrantes con facilidad y el impacto. Y ordenadamente empezar a pensar en cuáles son los casos de uso, pero no tipo brainstorming, ¿cierto? Así como, ya, Brenda, dime qué, sino que pensar y siempre teniendo en un radar cuál es tu estrategia, ¿cierto? ¿Dónde están tus diferenciaciones competitivas o dónde me quiero diferenciar? Eso teniéndolo siempre en el radar, empezar a mirar por familias de casos de uso esta matriz. Entonces yo les diría, por ejemplo, en términos de precios, ¿qué casos de uso puedo llevar a cabo? Si soy una hotelera, si soy una aerolínea, súper importante llevar y llegar a temas de precios dinámicos, por ejemplo, que a lo mejor para otras industrias el tema del precio está dado por el mercado, no tengo nada que hacer. Entonces yo diría empezar por cajitas. Yo te diría que la generalidad de estas cajas son el precio, temas de prospección de clientes, todo lo que tiene que, voy a mencionar temas que tienen que ver con el front, ¿cierto? Marketing, comercial y clientes. Todo lo que les dije prospección, los otros temas de conocimiento, experiencia, personalización de clientes, temas también de atracción o de captación, le podemos llamar wallet, ¿cierto? Todo lo que es upselling, cross-selling, recompra, todo lo que tiene que ver con eso, y los temas de fidelización, retención de clientes. Yo le diría que esa es como la parte front y empezar a seleccionar cuáles son tus casos de uso que mayormente hacen sentido para tu organización en esa matriz también de impacto y facilidad. Y por otro lado, revisar otro tipo de casos de uso. A mí me gusta más el front, ¿cierto? Pero también hay otros casos de uso. Hay casos de uso operacionales, fraude, inversiones, riesgo, que para ciertas industrias o ciertas compañías también podría hacer mucho sentido. Empezar a seleccionar aquellos. Y yo diría que esa sería como la primera aproximación e invitar a todas las personas a sentarse en la mesa. Creo que en esa selección es muy importante que no sea el equipo de analítica, ¿cierto?, sentados solos, sino que tiene que ser socializado y con un convencimiento organizacional de ese producto final, que fue el que salió de esas conversaciones. Aparte cerraste con una frase que creo que es tan relevante, es tan importante. En la toma de decisiones tenemos que incluir al negocio. Por más que podamos ser expertos en el campo, en datos, en analítica, es bien importante desde el inicio del proceso, desde que estamos haciendo la recopilación de la información, integrar al negocio, porque de esa manera también estamos revalorizando el trabajo del área. Y a su vez, también con esta dinámica,
nos ponemos en el centro de dónde debería de estar esta estrategia empresarial. Entonces, completamente de acuerdo. Creo que aquí una parte que se me hizo bien interesante es la diferencia entre front y back, que estabas comentando, un poquito más la cercanía con el cliente y otro un poquito más cercanía con los procesos que puede llegar a tener una compañía. Y se aúna a una duda que estoy seguro que muchos aquí también lo tienen, que es cómo logran equilibrar o hasta malavariar estas demandas a corto y largo plazo en cuanto a datos y analítica. Aquí, Elia, si nos podrías ayudar. Mira, yo aquí te comento varias cosas. Hiciste ahorita una puntualización importante de que hay que incluir al negocio. O sea, yo aquí difiero un poco de esto. No es un tema que hay que incluir al negocio. Hay que entender que el negocio es primero. O sea, sin negocio no hay analytics, ¿no? Pues entonces no hay nada. O sea, sin negocio no hay datos y sin datos no hay analytics y entonces no pasó nada. Entonces el negocio es primero, ¿vale? En ese sentido, es bien importante que todos estos casos de uso que estemos, o sea, que estemos poniendo sobre la mesa, resuelven problemas de negocio, ¿vale? Y puede ser, o sea, podemos empezar, o sea, no es nada más, o sea, aquí, o sea, y muchas veces yo les digo a mis equipos de analítica, les digo, oigan, no estamos aquí para ganarnos un premio Nobel, ¿vale? O sea, no estamos aquí para hacer la analítica más cool del mundo, estamos aquí para resolver problemas. Y tenemos que entender bien cuál es el problema del negocio para poder resolverlo. Y entonces, y puede ser con analítica simple y lo podemos resolver, o puede ser con lo más avanzado que se nos ocurra y también lo podemos resolver. Pero aquí lo que tenemos que entender es que tenemos que entregar valor al negocio sí o sí. O sea, que lo que nosotros hagamos tenga una consecuencia directa y un impacto directo en lo que estamos, o sea, en el negocio que estamos tratando, sea cual sea. O sea, como bien dijo Julio, a ver, si estoy hablando de una aerolínea, el tema del pricing es, pero indispensable, ¿no? O sea, y si estamos hablando de a lo mejor de un supermercado, pues a lo mejor tenemos que jugar con un pricing más a nivel de elasticidades, no tan dinámico, pero sí a nivel de mercado. Y entonces tenemos que entender cuál es el problema, cuál es la problemática y la situación del negocio, que el negocio nos está poniendo sobre la mesa. De esa forma, o sea, es como podemos realmente priorizar, o sea, entendiendo cuál es el valor que vamos a aportar, ¿no? Y en cuanto, y preguntabas un tema de corto y largo, y mediano o largo plazo, ¿no? Y yo aquí lo que les digo siempre es, en estos momentos, con la cantidad de información que se tiene en general en el universo, les digo yo, pues tenemos un problema de procesamiento. O sea, el solamente integrar las bases, el solamente poder hacer la limpieza, el solamente se vuelven tareas complicadas, ¿no? Y eso nos puede llevar, digamos, si planteamos un caso de uso que nos puede llevar, no sé, 5 meses, o sea, nos pasamos 3 y medio haciendo este tema de integración de datos y demás. ¿Qué cosa les digo yo siempre? Como queremos probar el valor rápido de la iniciativa o del proyecto que tenemos que hacer, o sea, Google School, o sea, estadística, o sea, hagamos muestreos, o sea, trabajemos con bases pequeñas y demostremos el valor al negocio rápido, ¿no? O sea, y tenemos que decir, a ver, ¿sabes qué? Mira, más o menos el modelo me dice que tenemos que hacer A, B y C. Hagámoslo, pongámoslo en práctica. ¿Nos dio resultados? Si la respuesta es sí, entonces nos sentamos a hacerlo de forma seria, pero si la respuesta es no, entonces volvemos a otra iniciativa. Entonces tenemos que jugar con cómo le damos respuesta al negocio. Y muchas veces aquí yo creo que lo que decía Julio del tema de los equipos, de tener realmente la gente adecuada, o sea, es crucial, porque no podemos trabajar unos sin los otros. O sea, tenemos que tener gente que tenga la capacidad de hacer cosas de analítica avanzada, compleja y programar y demás, pero esas mismas personas tienen que tener la capacidad de entender cuál es el problema de negocio o de trabajar con gente que te lo explique, ¿no? O sea, porque si no tenemos esa comunicación, entonces no hay como, digamos, pues poder probar nada ni priorizar nada, ¿no? O sea, concuerdo con Julio en el tema de yo siempre he dicho, primero vamos a generar los recursos, ¿no? Entonces enfoquémonos en el front y después ya que tengamos, digamos, esto más o menos bien hecho y que aseguremos que cae el billete, pues entonces nos enfocamos en el tema de optimización, ¿no? O sea, nos vamos un poco más hacia el back, que es, oye, ¿cómo optimizo el proceso? ¿Cómo mi supply chain es más efectivo? Pero primero hay que asegurarnos que el billete caiga, ¿no? O sea, a fin de cuentas, otra vez, primero va el negocio. O sea, y si no hay negocio, no hay nada más, ¿no? Entonces, esa es un poco la perspectiva que yo tengo para hacer estas priorizaciones.
Me encanta. Por eso desde que iniciamos el panel decía que iba a estar bastante interesante por los distintos puntos de vista que iba a haber. En especial porque sí, no podría concordar más. Digo, vengo de esa escuela de 10 años en consultoría, entonces sé de dónde viene esta aportación, pero se me haría muy interesante también escuchar tu opinión, Brenda. Bueno, en cuanto a cómo priorizar, aquí ratifico lo de colectivamente, junto con los que llevan el rumbo en la organización. Esto no es algo que pueda hacer un área de datos en una esquina. Y no es una alternativa. Así es, y cualquier otra cosa no tiene sentido. Luego, algo que sí ya puede decidir el área de datos es también en conversación con la dirección de la institución, con los que llevan el rumbo, es la viabilidad. La viabilidad técnica sí está de nuestro lado, por ejemplo, pero la económica que se está del lado del negocio. No puedes querer priorizar un proyecto que no sea viable. Y ya en cuanto a metodologías de priorización, hay muchísimas, tantas como cerebros hay, ¿no? Pero bueno, algo muy básico que funciona es cuál es el costo de no hacerlo contra el costo de la ejecución. Eso pudiera funcionar de forma práctica. En cuanto a la segunda pregunta de cómo equilibrar lo de largo plazo con lo de corto plazo, aquí quiero hacer la distinción de que hay empresas que tienen separada la operación de la investigación y desarrollo y otras que no. Cuando lo tienes separado y te estás dedicando solo a investigación y desarrollo, a crecimiento, etcétera, es más fácil la vida, ¿no? En cuanto a qué pones primero. Pero cuando está todo junto, pues la operación y lo regulatorio ganan. Es decir, si hay algo que va a dejar de funcionar, por ejemplo, en un banco se va a caer un sistema, algo va a dejar de funcionar en serio para un cliente, pues eso va primero. Después deberían ir los proyectos que ya están priorizados en ese ejercicio, en ese foro donde te alineaste con todos. Y por último, esos proyectos no tan planeados, pero viables en su ejecución. Es decir, nunca te pones a hacer cosas que no van a salir, ¿no? Pues creo que eso es algo con lo que puedo complementar y a todo lo demás está muy bien dicho. Muy súper bien, Brenda. Creo que comentaste algo en particular que me llamó mucho la atención y es qué es lo que pasa cuando tienes estas dos áreas comunicadas, ¿no? Que podría traducirse al end-to-end de los datos. Tienes en tu equipo desde ingeniería de datos hasta inteligencia de negocio. Y ahí es donde tal vez se vuelve un poco complicado, aunque creo que aquí Elia aporta algo bien valioso. Y tenemos esta idea tal vez como CDAs o personas encargadas de datos, que forzosamente nos tenemos que ir a ser rigurosos y a tener este data mesh, data fabric, cualquier hype word que se nos ocurra para después generar valor. Y aquí lo que comunica Elia se me hace bien valioso y lo voy a puntualizar, que es, no, primero ganémonos al negocio, primero generemos valor y posteriormente ya llegarán los recursos, la atención, la animosidad para podernos dedicar entonces a construir algo que sea sostenible a través del tiempo. Porque claro, tampoco vamos a poder vivir en el corto plazo, en general. Entonces sí, me encantó esta discusión. Y de hecho se conecta bastante con la siguiente pregunta, que es, para ustedes, en su opinión, ¿cuáles son algunas formas efectivas de maximizar el valor de los datos en una organización? Es decir, ¿cómo podemos maximizar este valor que nos generan los datos, especialmente hoy en día, que tenemos un acceso que nunca antes habíamos tenido a información y que a su vez tenemos también herramientas con las cuales podemos trabajar esa cantidad de información? Entonces, aquí, Elia, cuéntanos. Bueno, a ver, que cómo podemos tener algunas formas efectivas. A ver, yo un poco como se los comentaba, desde mi experiencia y desde un poco lo que hemos compartido con nuestros clientes, es generar proyectos, o iniciativas que involucren data y analytics de corta duración. O sea, me explico, lo primero es, como les digo, es demostrar que el valor del dato existe, o sea, que el valor de la analítica le da un retorno al negocio. ¿Cómo hacemos esto? Como les digo, nosotros lo hacemos con un tema de muestras estadísticas, lo trabajamos si quieren, y me perdonarán todos los que están aquí, pero en un Excel, y empiezas con Excel o CVs y empiezas a trabajar y empiezas a sacar las conclusiones que luego cuando lo hagas ya más
en forma, te van a salir más o menos igual, ¿no? O sea, pero la idea es que saques esas conclusiones y le digas al negocio, la conclusión es esta y tienes que cambiar tu estrategia hacia acá porque los datos te lo están diciendo, ¿no? Y entonces el negocio se entretiene, el negocio se empieza a entretener a hacer esos cambios que uno está diciendo, mientras ya los ingenieros de datos siguen trabajando. Entonces, quitas un poco la presión de necesito el resultado, porque ya se los estás dando, ¿no? Y ya les estás dando algo con que trabajar y que probar, mientras tú sigues trabajando, digamos, en estructurar de forma, pues más formal, pues todo el trabajo que estás haciendo, ¿no? Ese yo creo que para mí digamos, es el primero. Generar proyectos analíticos de corta duración donde entregues rápidamente valor al negocio. Para mí ese es fundamental. Y la otra cosa que donde podemos asegurar justamente es, o sea, el maximizar el valor de los datos es, a ver, claramente tenemos que tener un tema, ya sabes, de estructura y de calidad del dato, pero más allá de eso, o sea, para mí lo más importante es crear áreas de analítica que funcionen como traductores entre la tecnología y el negocio. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, estas áreas de analítica tienen que tener, o sea, cerebros de todos tipos, ¿no? Tienen que tener cerebros muy analíticos, pero también tienen que tener cerebros muy estratégicos y tienen que aprender a trabajar juntos. O sea, otra vez, para mí eso es fundamental. Si eso no existe dentro de la organización, cada quien empieza a trabajar como silos. Y cada quien empieza a trabajar bajo su propia perspectiva. Y entonces el del negocio le pide al de analítica, pero el de analítica no se lo entrega a tiempo, entonces el de negocio empieza a hacer su Excel y con sus promedios y demás termina haciendo la estrategia sin tener esa conexión real. O el de analítica termina entregando una solución que a lo mejor no resuelve el problema que el de negocio tenía, ¿no? Y entonces empezamos a crear, digamos, una cultura donde realmente se pierde mucho tiempo, muchos recursos y no se llega a la solución que se requiere, ¿no? Entonces esta conexión, desde mi punto de vista, es fundamental para que realmente el valor del dato se pueda permear en la organización. Completamente. Y aparte este último punto, ¿qué relevante es este traductor entre el negocio y tech? No podría estar más de acuerdo. Justo creo que fue lo primero que decidimos hacer, ya que teníamos un poco más sólida la estructura, el empezar a crear esta posición que ayudara a hacer la conexión entre uno y otro, que tristemente a veces se pierde. Aquí, Julio, me gustaría conocer tu opinión, no solo en esta pregunta, sino también cómo podemos garantizar que realmente se estén utilizando las cosas que están saliendo de data, ¿no? Cómo que se esté utilizando de forma óptima los datos para generar valor. Antes de responder la pregunta, Diego, te quiero comentar que estoy súper de acuerdo con ella. Me voy a enganchar de un comentario que dice ella, que nosotros lo mencionábamos como que para generar valor en los datos hay que fijarse en dos extremos. Primero, en el origen de los datos. Creo que es súper importante para sacar valor de los datos y de buenos productos de analítica, tener robusta esa primera parte, donde creo que voy a simplificarlo, pero dos preguntas clave. Uno, ¿estamos capturando los datos que son realmente importantes? Anécdota, a veces le pedimos información y formularios de inscripción a los clientes y nada de eso llega a las bases para poder utilizar. Entonces, creo que es importante. Tengo los datos que realmente necesito alineados a esos casos de uso que tengo priorizado. Es súper relevante. Y ahí todos los equipos que tienen que ver con ingeniería, gobierno, master data management, súper importante para ese éxito. Y el otro extremo, ¿cierto? Me salté toda la ciencia de datos, el algoritmo y todo. Vamos al otro extremo, es hacer unos socios de negocio y meterse hasta la cocina para asegurar esa traducción y ese despliegue. Aquí les doy una anécdota. Alguna vez por ahí se hizo un modelo de predicción de fuga y se le dio el score. Esto hace años, cuando no hay mucha experiencia, ¿cierto? Se le dio el score de fuga a la persona que tenía que llamar al cliente. El cliente tomó el teléfono y le dijo: hola, señor cliente, lo llamo porque usted se va a fugar.
cosas que pasan en el mundo real, si esto es cierto, ¿cierto? Es cómico, nos reímos y uno mejora, pero tiene que asegurarse que ese producto de analítica que era dar la propensión de fuga, cómo se despliega de una forma que sea fluida de cara al cliente, ¿cierto? Entonces creo que hacer unos socios de negocio que conecte, sobre todo si hay otra, la siguiente pieza es humana, tienen que conectar mucho. Entonces yo te diría, esa sería como mi respuesta rápida, de estar como mirando ambas partes, el origen de los datos y hasta la cocina con los socios de negocio en ese garantizar el despliegue. Y esto con el propósito final de poder medir el valor de la analítica, ¿cierto? Hay que diseñar un experimento de saber qué funcionó con el grupo A y con el grupo B, ¿cierto? Realmente fue más productivo, generó más ventas, retuvo más clientes. Creo que eso es bien importante para poder monetizarlo y demostrar que la analítica va a funcionar. Totalmente. Ahí me encantó, Julio, porque te saltaste ciencia de datos y nada más vi a Brenda como, ¿cómo que te saltaste ciencia de datos? Pero aquí, Brenda, porfa, tu opinión de estas dos preguntas que digo, al final se unen en maximizando el valor de los datos. Bueno, ¿Qué opinas? Perdona. yo voy a hipersimplificar la respuesta. La forma de maximizar el valor de los datos es alineándolos con la estrategia. Punto. Únicamente así es que puedes dar ese valor en su máxima potencia. Y la forma en que puedes medirlo es entendiendo cuáles son las métricas institucionales más relevantes. Es decir, pueden ser KPIs o OKR, las que la institución quiera a suyas propias, pero tú tienes que lograr impactar ahí en esas métricas, hacer que se muevan hacia donde quieres lograr el cambio. Me encanta. Y de hecho voy a empujar un poquito en esta última parte, Brenda, porque digo, y creo que tú lo dominas porque lo platicábamos hace algunos meses. Para mí, los datos son el corazón de una compañía, ¿no? Entonces, casi que es primero el huevo o la gallina, la estrategia, los datos. En este caso, ¿no serían los datos los que deberían de dar cuáles son las métricas principales de la compañía? ¿Cómo lo harías? No, yo creo que es algo que hay que hacerlo en conjunto, pero tienes que partir de la estrategia institucional. ¿A dónde quieres ir? Y cada institución decide cómo quiere medir esto. El área de datos puede acompañar. Si divides este proceso en pasos, cuando tú defines una métrica, primero lo haces de forma conceptual. Y eso es del negocio, eso es tarea del negocio. Ya tú puedes ayudar en el paso que va después, y es modelando este concepto en una expresión matemática o todo lo complejo que quieras en un modelo matemático. Y a partir de ahí, el siguiente paso es provee los datos para alimentar esta métrica. Y sí, toda esa tarea que sigue es de datos, pero partes de la necesidad del negocio de optimizar algo, de a nivel conceptual mejorar o subir o bajar un parámetro, ¿no? Y cada institución, sobre todo las más maduras, tienen sus maneras ya de hacerlos, que las más populares son KPIs o OKRs, por ejemplo. Entonces, si tú haces tus propias métricas como área de datos y no impactas en esas, en las institucionales, estás perdido. Tienes perdido como área. Tienes que impactar en las que son relevantes para la institución. Y esa es la única forma de maximizar de verdad el valor que estás aportando, porque si no estás haciendo cosas quizás teóricamente muy bonitas, pero sin ningún valor para la institución. Yo soy una persona que, como bien ya has dicho, vengo con una carrera académica larga y ese es un proceso que tuve que entender muy bien. Por eso, pues el comentario que hiciste, no estoy solo del lado de la ciencia, sino también priorizo el negocio y llevo también áreas de ingeniería. Entonces, creo que si todos no entendemos eso, pues estamos apuntando a donde no es. Completamente de acuerdo. Me encanta esta parte, ¿no? De cómo el valor va primero, cómo generamos este valor con información. Y de hecho se conecta bastante, y especialmente con lo que comentabas de la estrategia empresarial,
a lo que para mí es el mayor desafío que tenemos actualmente. Y bueno, les mentiría que sería actualmente, porque creo que llevamos 5 años atorados en esto. Y es cómo abordarían su perspectiva esta resistencia al cambio para adoptar un enfoque más basado en datos. Que aquí en resumen es bien sencillo, cómo ser data driven como compañía, cómo hacer este cambio cultural y generar esa adopción de los datos. Elia, estoy contando los minutos para la respuesta. Pues mira, a ver, como bien dices, yo creo que uno de los retos más importantes de convertirse en una compañía, en una organización data driven es justamente el tema cultural. Y yo creo que mucho tiene que ver con los propios resultados que las compañías han tenido. O sea, por ahí, el otro día estaba leyendo por ahí un par de datos interesantes donde decía que menos del 1% de toda la información disponible en general es la que se utiliza para hacer análisis. Menos del 1% de la información que hoy las organizaciones crean. ¿Vale? Y después que únicamente de todas las organizaciones que utilizan la analítica o que han invertido en términos de analítica avanzada y de datos y demás, solamente el 30% se benefician financieramente de estas iniciativas. Solamente 30%. Entonces, un reto importante, vuelvo a lo mismo, o sea, el reto aquí, o sea, lo primero es demostrar que sí, o sea, que realmente vas a dar valor. O sea, porque si tienes estos antecedentes, me explico, de oye, pues casi no se utiliza la información que guardo, esto me estoy gastando un dineral en guardar un montón de información que luego no uso y luego la uso y no me beneficio financieramente de ella, pues ¿cuál es el incentivo, no? O sea, a fin de cuentas, en los negocios, pues todos estamos pues para ganar dinero, o sea, no es que estemos, o sea, muchas organizaciones sí pueden ser sin fines de lucro y demás, pero pues la mayoría de las organizaciones, las empresas, pues están para ganar dinero, ¿no? Y no están nada más para invertir porque sí, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero, como les digo, es de entrada, o sea, al momento de generar estas iniciativas y de tratar de demostrar o sea, el valor que una perspectiva data driven te puede dar en el negocio, se tiene que trabajar, digamos, en todos los niveles. O sea, no es nada más con la gente que la opera. O sea, yo creo que la gente que la opera o que termina implementando una estrategia diferencial por darle una solución de datos diferente, es muy importante, pero la tienes que trabajar en todos los niveles. A los jefes de sus jefes, a nivel de C-levels, a los consejos y demás. O sea, tienes que trabajar y tienes que pues publicar los logros que se tengan a través de las estrategias basadas en datos, ¿no? O sea, yo creo que eso digamos es lo primero. O sea, cada cosa que hagas, yo les digo, o sea, cada logro que tengas con un desafío analítico que te hayan, o sea, puesto sobre la mesa, es que hay que presumirlo por todos lados. O sea, les digo, es un tema de verdad, dentro de la organización tiene que saber que, o sea, que por haber hecho estos análisis, o sea, hoy estamos haciendo algo diferente y hoy tenemos un mejor retorno de esto, o sea, de nuestras acciones, ¿no? Entonces, eso, digamos, yo lo veo como una de las cosas más importantes. Por otro lado, es bien importante empezar a democratizar la información. Me explico, o sea, el tema cultural tiene que venir también de, oye, la información está en todos lados y tengo acceso, tengo acceso a la información que necesito, o sea, justamente para empezar, digamos, a tomar las decisiones que necesito. Y ojo con eso de tener información, porque también otra vez yo les digo, no hay que pedir toda la información porque te ahogas en la información. O sea, hay que saber qué preguntar, hay que saber qué es lo que necesitamos y aquí entran conceptos muy, muy importantes como la relevancia y la oportunidad. Nos podemos ahogar en KPIs, nos podemos ahogar en, o sea, sacar todas las métricas que necesitemos a todos los niveles. Pues eso es una realidad. Pero si yo estoy a un nivel, estoy en un C-level, pues no necesito tener todas las métricas operativas de cómo va la línea de producción. O sea, si yo estoy a un nivel de management, o sea, yo no necesito tener otra vez, o sea, a lo mejor no me sirven las métricas que le estoy dando al C-level, ¿no? Entonces, necesitamos entregar la información con la relevancia de acuerdo al nivel de toma de decisión y con oportunidad. O sea, no me sirven los KPIs de hace 3 semanas, ¿no? Necesito el de hoy. Entonces,
ese tipo de cosas, o sea, son las que nos permiten realmente empezar a trabajar y a transformar la cultura de una organización. O sea, tener la información disponible con la relevancia adecuada en cada nivel, con la oportunidad que se requiere, o sea, es decir, en el momento en el que se requiere. Y otra vez, o sea, cada logro que se vaya haciendo en términos de demostrar valor es irlo publicando, o sea, ir de alguna forma pasando la voz de que, oye, a ver, pues el área de comercial, que fue el que se enfocó primero en términos de Customer Analytics y que ahora está haciendo cosas diferentes y estás trayendo más ventas. Oye, ¿no puedo esos analytics traérmelos a supply chain para tener un mejor manejo de inventarios? Oye, pues sí puedes, ¿no? O sea, pero necesitamos justamente ir haciendo conciencia hacia dentro de la organización, dentro de los tomadores de decisión, que estas soluciones sí te dan valor, ¿no? Y es valor tangible, o sea, es algo que puedes medir en pesos y centavos, o sea, ¿no? Entonces, eso es creo que es la forma en la que podemos realmente crear un cambio cultural importante hacia dentro de la organización. O sea, ir demostrando, ir evangelizando hacia dentro de la organización el valor y el diferencial que te pueden dar los datos. Excelente. Gando, ¿cómo pudiste explicar esta parte del valor cruzado entre distintas áreas? Entonces, no solo estás brindando un valor directo a un área de negocio, sino que también lo estás aportando en la colaboración entre las distintas áreas. Entonces, ahí es donde, desde mi perspectiva, datos cobra esta funcionalidad de puente entre el negocio y entre las distintas áreas para solidificar la estrategia. Y así puedes llegar a este cambio cultural que todos buscamos en estas organizaciones. Brenda, aquí para igual esta pregunta, pero para reforzar un poco más y casi que para todos los que están atendiendo el panel, nos ayudaría mucho conocer tu perspectiva de qué prácticas o cuáles en tu perspectiva son las mejores prácticas para fomentar esta cultura data driven en la organización. Pues yo creo que lo primero es diagnosticar para no frustrarte, porque no es lo mismo una organización que el nivel de madurez de la cultura data driven esté empezando, que una que esté a mitad de camino, que una que esté a final de camino. Si tú llegas a una institución y no sabes cuál es el nivel de madurez que tiene en términos data driven, pues no vas a poder saber cómo atacar esta resistencia al cambio. Entonces, pues eso es lo primero. Haces un diagnóstico y entiendes dónde está cada quien. Y me voy un poco a contestar la primera de las preguntas que nos están haciendo. Y la voy a conectar porque la cultura la hacen las personas. Y algo muy importante es el nivel C-level. Si en el nivel C-level esa madurez no está y ellos no han comprado el valor de los datos, no, ya está completamente ganado eso, sí el reto es grande. El reto es grande porque estas son las personas que toman las decisiones. Entonces, una persona en las preguntas decía, bueno, ¿qué hacer con esto cuando tienes este problema a nivel C-level? Y aquí es buscar quiénes son los jugadores más importantes. No te vas a ir con todos y les vas a dar una clase, que los C-levels no tienen tiempo para oír tus clases. Tienen bastantes cosas importantes en las que pensar. Y lo que haces es pues, identificar quiénes son los jugadores más importantes en la toma de decisiones, en el rumbo, en causar el cambio. Y te vas a trabajar con esa gente como early adopters de lo que quieres introducir. Y luego y simultáneamente vas con todos los demás. Es un poco del día a día. Algo que le digo siempre a mi equipo es que es algo de todos los días. No es que llegas, haces el diagnóstico, ya sabes dónde estás, das una conferencia a la institución. No. En el día a día te vas a encontrar, y cuando diagnosticas en qué punto de madurez está la institución, eso no significa que todas las personas que hacen la cultura están en el mismo punto de madurez. Entonces, algo que funciona es, además de irte primero con los C-levels, es buscar estos champions a cualquier nivel. Estas personas que sí están un poco más avanzadas en el entendimiento del valor de lo que puedes darles y trabajar con ellos con ejemplos muy prácticos, tomando atajos. Ahí tomo la misma línea que Elia, ¿no?
hay que hacer las cosas bien, pero primero hay que hacerlas funcionar. Entonces, tomas atajos, el que tengas que tomar, y das valor rápido y luego, sí, lo presumes además y así. Eso es un cambio cultural. Todo cambio cultural no se hace instantáneo, lleva tiempo y lleva constancia y trabajar contra la frustración. Es decir, ver esto como un proceso normal de tu trabajo del día a día y no creer que estás librando la gran batalla. Es lo natural y pasa a todos los niveles de madurez. Me encanta, te lo juro que me voy a llevar esta frase y la voy a poner aquí encima de la computadora. El cambio cultural no es instantáneo, se requiere constancia y vaya, como iniciamos el panel, creo que eso a veces se nos olvida. Excelente aportación, Brenda. Julio, ¿deseas agregar algo? Mira, nada más, creo que lo han dicho prácticamente todo y coincido en muchas de las líneas. Para mí, además de estar aprendiendo las opiniones de Brenda y Elia, yo podría decir que para mí son clave 3 puntos básicamente. Uno, el apoyo del C-Level en un rol, como en un role modeling, ¿cierto? Si la organización ve que los líderes están pidiendo visualizadores en vez de las PPTs, ¿cierto? De la impresión. Esos cambios de role modeling ayudan muchísimo. Se dice, bueno, me gusta esta decisión que sale del estómago, pero ¿qué dice Analítica al respecto? Creo que todas esas son señales que, aunque no sean expertos, le dan un espaldarazo, digamos, a esto, y eso empieza a generar cambio organizacional. Lo segundo es lograr apoyo con los socios de recursos humanos. Ellos son muy expertos también en gestionar el cambio. Entonces, hacer esa mancuerna de cómo tener esta constancia en un plan de mediano o largo plazo en el cambio, creo que es súper importante. Y otro tema que tocó ella, que fue el tema de democratización, ¿cierto? Para mí, democratización en términos de datos, de herramientas y de conocimientos es bien importante. Entonces, también lograr inversión en términos de cómo desde la compañía podemos entrenar también a las personas en estas herramientas y en otros conocimientos que podrían ser importantes, creo que es relevante. Entonces yo creo que todo lo dijeron muy, muy bien. Entonces yo me llevo esos aprendizajes, digamos, y más lo adicional que puedo agregar en esa respuesta. Yo aquí, Diego, tengo, perdón que te interrumpa. O sea, una cosa que a mí me parece muy importante en el tema del cambio cultural y la adopción en el término de datos es que todos aprendamos a hablar un lenguaje común. ¿Y a qué me refiero con esto? Es los científicos de datos, los ingenieros de datos, después se me ponen muy técnicos, ¿no? Y entonces empiezan a explicarle, por ejemplo, a gente que no tiene ni idea de cómo es el modelo y de que si estoy haciendo clustering por una metodología o por otra. A ver, entendamos también, o sea, yo sé que eso es muy importante para los que lo hacen, es indispensable que sepan qué metodología están utilizando. Pero cuando se lo tratas de, o sea, siempre tener en cuenta quién está enfrente de ti. O sea, qué sabe el que está enfrente de ti y cómo se lo tienes que explicar. Se lo tienes que explicar con peras y manzanas, explícaselo con peras y manzanas. O sea, no necesitamos, o sea, no necesitan que le des la clase completa de todas las metodologías de clustering que existen. Necesitan entender qué es lo que les estás dando, ¿no? Y entonces eso es bien importante. O sea, yo creo que un mensaje que yo en general siempre les doy a los equipos, sobre todo más técnicos, es: imagínense que o sea, ustedes lo que tienen que hacer es saber explicárselo a un niño de 5 años. Si el niño de 5 años les entendió, entonces su speech es el correcto, ¿no? O sea, porque también el entender la utilidad de lo que se está haciendo, o sea, a veces no es fácil para la gente que hace la estrategia y que va a tener que utilizar lo que tú le estás diciendo, pero no sabe cómo porque no sabe qué le diste. Entonces tengamos como que es parte muy importante, digamos, esa sensibilidad de saber quién está enfrente. O sea, de tener a quién le estoy hablando. O sea, le estoy hablando a alguien que tiene cierta preparación de datos o no, que tiene por ahí, que sabe algo medio de estadística o de matemática, entonces más o menos me va a entender.
o de plano le estoy hablando a alguien que no, que en su vida ha visto estos temas, ¿no? Entonces tengamos esa sensibilidad para que la comunicación fluya de mejor manera. Y otra vez yo lo que les digo, en este sentido, van a decir, no, pues que aprendan, ¿no? O sea, pero yo les digo, a ver, no le hablas igual a tu mamá que a tu suegra, ¿verdad? Entonces hay que aprender a hablarle a diferentes públicos, simple y sencillamente, ¿no? O sea, a lo mejor con tu mamá te llevas muy bien y con la suegra tienes que ser como muy formalito. Bueno, es la misma situación. O sea, tenemos que aprender a hablarle a diferentes públicos para poder comunicar de forma correcta el valor que tiene nuestro trabajo, ¿no? Definitivo. Y digo, creo que aquí la verdad es que se nos está agotando el tiempo. Entonces me voy a tener que disculpar, no vamos a poder hacer conclusiones, pero les prometo que sí vamos a publicarlas en nuestras redes sociales, así que por favor quédense atentos a ellas, porque sí hemos tocado distintos temas en el panel que han sido bastante valiosos. De verdad que agradezco muchísimo la participación de los tres panelistas. Muy buenos comentarios, pero esto no ha terminado. Sigue una parte bien importante que son las preguntas, que aquí por favor a todo el público les recuerdo que puede hacer las preguntas en la parte inferior de Zoom. Ahí tienen una cajita en donde pueden hacer preguntas de lo que se les venga a la mente. Evidentemente tenemos 3 minutos, no vamos a poder contestarlas todas, pero igual las vamos a estar publicando y resolviendo en las distintas redes sociales. Entonces, primera pregunta nada más para revisar. Primera, Javier Gómez, ¿qué tanto puede influir la cultura que existe en el C-level de la empresa de ser un desafío mayor? ¿Cómo superarlo? ¿Quién se anima a responderla? Ya yo la contesté en el comentario. O bueno, creo que la contesté. Si la persona cree que no, pues profundizamos. No, Brenda, o sea, y concuerdo con lo que dijiste, Brenda. A ver, sí puede ser un desafío cuando el C-level no está, digamos, apoyando, pero justo, o sea, yo creo que, como dices tú, hay que escoger agentes de cambio y buscar hacer, digamos, estos pilotos y empezar con valor un poco a demostrar y empezar a permear de alguna forma esta cultura de datos hasta que, pues, con resultados podamos convencer, digamos, al C-level de que haya una mayor, digamos, o sea, muchas más ganas, ¿no?, de cambiar hacia un tema data-driven. Pero sí es un tema de encontrar agentes de cambio y de empezar a probar. O sea, un poco así. Quisiera complementar muy rápido. A veces esos agentes de cambio, que estoy totalmente convencido, también pueden ser afuera. Muchas veces esos agentes de cambio son otros referentes en la industria, ¿cierto? Entonces, no solamente buscar esos referentes de cambio al interior cuando estamos hablando del C-level. Y best practices en el mercado, de acuerdo. Uh-huh. Perfecto. A ver, todavía tenemos tiempo de una pregunta más, aunque sea rápida, y es, ¿cómo se empata la estrategia de TI con la creación del área de data analítica? Interesante. Pues puedo comentar aquí un poco, porque en particular el área de datos en mi institución responde a TI, y creo que responda o no a TI, tiene que haber una alineación en las herramientas de tecnología. Y en la arquitectura tecnológica. En muchas cosas más, pero creo que esas son las dos principales en las que te tienes que alinear. Porque si no, estás generando costos de más, estás haciendo las cosas más difíciles, echando más de los muchísimos que ya suelen haber en una institución, que muchas veces algunos son viejos, conviven de distintos tipos. Entonces, estar en total comunicación con las personas de tecnología, respondas a ellos, estés al lado arriba, y definir juntos cuáles son las nuevas herramientas de datos que van a estar integradas con las de tecnología que ya existen, y la nueva arquitectura de datos, cómo va a estar integrada con la arquitectura de la institución. ¿Alguien más que desea agregar, aunque sea en este último minuto? No, ahí totalmente de acuerdo. O sea, a fin de cuentas, o sea, la estrategia, a ver, la estrategia tecnológica en general tiene que responder otra vez a los retos del negocio y de los requerimientos de la analítica. O sea, no, pero también hay, o sea, la estrategia de TI, o sea,
digamos, digamos, no es tan flexible como pudiese ser a lo mejor una estrategia de negocio o una estrategia hacia el cliente. O sea, ¿por qué? Porque requiere mucha inversión y porque requiere grandes periodos muchas veces de implementación, ¿no? Entonces, esta comunicación de la que habla Brenda, yo creo que es fundamental. O sea, sí, vamos por mejores herramientas, pero qué tan compatibles son, qué significa meter esta herramienta. Oye, realmente me va a dar resultado al negocio, pero tampoco me va ¿sabes? Como a quebrar, ¿no? Porque voy a tener que quitar todo otra vez. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, esta comunicación, como ven, es súper importante y otra vez, o sea, tiene que ajustarse, digamos, a la realidad de lo que ya existe, pero también visualizar de alguna forma lo que pensamos hacer hacia adelante como negocio. Interesante. Aparte, se los juro que esto puede ser una conversación para otro panel, que estoy seguro que tenemos que coordinar, porque qué interesante es el tema de las estructuras de datos. Brenda, nos lo vamos a llevar para discutir, porque yo estoy en el otro caso, donde tenemos separado tech, datos y producto por otra parte. Eso sí, siempre como hermanos conviviendo, porque tenemos que estar todos alineados, pero desde cada quien con sus pros y contras. Pues bueno, ya Daniel aquí me anda persiguiendo para terminar, pero muchísimas gracias por la participación y gracias a todos los que pudieron asistir. Nada, Daniel, te cedo la palabra. Ya veo así tu mirada de Diego, ¿ya? Muchas gracias, Diego, por dirigir este valioso conversatorio y también agradecemos a nuestros panelistas expertos en el tema por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Sin duda, los asistentes están llevando un valioso aprendizaje. Y aprovecho para comentarles que nos pueden seguir en nuestros canales digitales para estar al tanto de nuestras actividades y eventos y así tener oportunidad de seguir aprendiendo y disfrutar de nuestro contenido relevante. Y para recordarles que las preguntas que se hicieron a lo largo del conversatorio se irán respondiendo posteriormente a través de nuestros canales digitales, así que estén atentos. Sin más que decir, muchas gracias por haber asistido y nos vemos en un próximo evento. Hasta la próxima.